Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Entre Líneas, aquí desde el aire de Canal 13 de televisión. Hoy los invito a conocer la persona detrás del personaje en alguien incomparable. Yo creo que esa es la palabra que lo caracteriza. Es un médico infectólogo. Él estuvo al frente 24/7 en la crisis en la pandemia COVID. Hoy vamos a conocer cómo trabajó, de dónde viene, dónde estudió, a qué se dedica, qué hace, qué otras cosas hace nuestro querido doctor Fernando Achinelli. ¿Se queda con nosotros? Arrancamos así. Y para conocer la persona detrás de este personaje, me tengo que remontar a unos años atrás en mi trabajo, ¿no? De producción, y escuchando cuando él me decía, mirá que se está viniendo algo grosso de China. Esto era noviembre del 2019, y bueno, después se transformó en lo que todos después conocimos, ¿no? Él es médico infectólogo, trabaja en el hospital Ángela Iglesia de Llano, sí. Es docente en la facultad, coordinador del sector de infectología del hospital de campaña y fue uno de los líderes abanderados, integrante del comité de crisis en épocas de COVID. Le voy a dar la bienvenida a él, al doctor Fernando Achinelli, que hace mucho no nos vemos, pero hoy nos vamos a poner un poquito al día en todo lo que es información y para que usted lo conozca, ¿sí? Hola Fernando, bienvenido, Doc, mi querido Doc. Hola Doc, buen día Doc, ¿cómo anda Doc? Esos mensajes que le manda Sí, Lugo, ¿no? muchas gracias Susana por la invitación, la verdad que es un gran gusto poder compartir el programa y bueno, y poder hablar de tantas cosas que nos suceden hoy en el campo de la infectología. Ay, doctor, pero vos te acordás, ¿no? Ese noviembre que yo decía en la presentación, nos dijo, ojo, con esos faroles celestes que los tiene así, y nosotros abríamos los ojos así, decía, ¿de qué se tratará todo esto? ¡Qué bárbaro! Sí, uno no veía en el horizonte tanto cambio que iba a pasar en nuestras vidas a partir de la pandemia de COVID-19, allá cuando arrancó los primeros días de diciembre Sí. en China y toda la información que venía y bueno, que era demasiada, que teníamos que sacar las capas, algunas de infodemia, pero bueno, la verdad que nos atravesó a todos esta pandemia por COVID-19. Qué bárbaro, doctor. Bueno, contame un poquito tu formación, dónde estudiaste, te recibiste acá en la UNE. Claro, soy egresado de la Facultad de Sí. Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, a la cual verdaderamente le debemos todo el equipo médico acá de Corrientes, muy feliz de mi universidad, de mi facultad, y que ahora tengo la gracia de poder ser docente de la facultad, ser docente de la materia de infectología en la Facultad de Medicina, así que para mí es un gran honor pertenecer a esa alta casa de Pero estudios. me imagino. ¿Y antes, el secundario, dónde lo hiciste? Secundario, el Colegio Nacional Ah, General San bien. Martín, Oh, el de la mañana, chico de la mañana, al colegio tempranito. ¿Y la primaria? y la primaria en el Colegio Salesiano. Ah, muy bien, Así muy que dos bien. grandes instituciones Instituciones educativas acá de educativas. Corrientes. Sí. ¿A qué se dedicaban tus padres, Doc? Mi mamá era ama de casa Ujú. y mi papá trabajaba en la parte administrativa en el Hospital Llano. Así que bueno, desde chiquito siempre escuchando del hospital, bueno, en las reuniones familiares o cuando iba a visitarlo a mi papá al trabajo, bueno, yo ya me imaginaba caminando por esos pasillos, Ay, qué por esos lindo. jardín con guardapolvo, así que la verdad que fue un sueño que desde muy niño tuve y bueno, que se cumplió. Qué lindo, Doc. A ver, ¿qué te contaba tu papá, por ejemplo? Bueno, él, mira, las cosas que tenían que ver justamente con la infectología, por eso seguramente elegí infectología, ¿no? Él me contaba que cuando habían los casos de tuberculosis ahí en el Hospital Sí. Llano, la gente tenía tanto miedo a la enfermedad
que cuando venían caminando por la vieja calle Ayacucho, Sí. se cruzaban de vereda para no tener contacto físico con el hospital. Y otra cosa me contaba que, bueno, que me gusta mucho sobre la historia, el trencito económico cruzaba por el medio del hospital llano, donde habitualmente paraba y dejaba los productos frescos, ¿no? Todas las hortalizas, verduras que consumían los enfermos del Sí. hospital. Cosa que nadie lo sabe, o por ahí muy pocos lo saben, era una parada previa a la parada en Plaza Libertad. ¡Ay, mira vos! ¡Qué bárbaro! Detalles que uno no sabe de nuestra ciudad, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Doc, me imagino que tu papá, como nosotros también al ser padres, madres, llevamos a los hijos a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Mis hijos crecieron, o sea, en los ensayos de teatro, por ahí, viste, en las escenografías escondidos por ahí durmiendo. ¿Qué recordás de eso? ¿Dónde esperabas a tu papá? Bueno, habitualmente cuando salía del colegio o por ahí un domingo, un día feriado, de ir al hospital a esperarlo y bueno, con mucha fascinación, ¿no? De ese lugar uno cuando es niño y ve esos lugares de salud, la guardia, la vieja guardia del Hospital Llano, que ahora es donde funciona la farmacia del hospital y tantas anécdotas, ¿no? Que él contaba de sus compañeros de trabajo, de los médicos, de los directivos del lugar. La verdad que para mí o sea, sigue siendo una segunda casa, ¿no? Un segundo hogar y bueno, lo disfruto con mucho en el trabajo. ¿Cuántos años ya estás ahí? Yo en el Hospital Llano del 2013, pero yo hice mi residencia de clínica médica en el hospital, del año 2005 hasta el 2009, bueno, y de ahí, o sea, hice la especialidad de clínica médica y Sí. después me fui a Buenos Aires a hacer infectología al grandioso, para mí es el mejor hospital, que es el Hospital de Clínicas Ay, José de qué San Martín, el hospital de la madres. UBA, Sí, madre sí. de todo lo que conocemos. Yo recuerdo leer libros en la facultad, todos nuestros eh, libros de cabecera en la Facultad de Medicina eran escritos por médicos que eran del Hospital de Clínicas. Y en los prólogos del libro, recuerdo siempre, muchos de los autores hablaban de los pasillos del hospital de clínica, de sus ventanas, de sus balcones, Sí, y yo me imaginaba estar en ese lugar, ¿no? Y bueno, se dio. Entré a sí. ese hospital y bueno, Yo la lo verdad que conocí, la verdad que es, además es un edificio maravilloso, enorme. Tiene 13 pisos. no sé cuántos tendrá, cuántos años debe tener, pero Es de más o menos mediados de los 50, ¿viste? 1956, 57. Y la cantidad de profesionales nuestros argentinos que han pasado por ahí. Es una excelencia, es un referente en Latinoamérica, es un centro donde se derivan las enfermedades más raras, poco frecuentes y aquellas que no tienen diagnóstico van al hospital de Qué clínicas. bárbaro, qué bárbaro. Doc, también te perfeccionaste, viajás a congresos, por ahí nosotros, yo que te sigo en las redes, yo me entero todo por las redes, señora, señor, viaja a congresos y demás. ¿A dónde esto del bichito de seguir inspeccionando, seguir investigando que tenés? Bueno, la verdad que la infectología cada vez tiene más desafíos, cada vez conocemos más de de los microorganismos y a la vez que tenemos más tratamientos, estos gérmenes se vuelven más resistentes, ¿no? Después me gustaría hablar de Sí, un tema vamos a muy hablar importante que todo, tiene que ver con sí, la resistencia antimicrobiana, sí. ¿no? Así que bueno, es importante estar actualizado, viajar, estudiar. Yo en mi época de residente de infectología hice una estancia formativa en el Hospital Clinic Ujú. de Barcelona, ¿no? Así que estuve unos meses allí trabajando con grandes maestros de infectología y uno de ellos muy importante, que es el doctor José Miró, que tuvo un rol muy importante en la pandemia porque él, desde el Hospital Clinic y junto a todo su cuerpo de infectología, fueron un faro para todos en el mundo, ¿no? Con respecto a los conocimientos, a las nociones, a los tratamientos, y lo sigue siendo aún. Era una vez por mes, daba un webinar durante todo el 2020, cada Sí. un mes y medio, un webinar para todo el mundo, diríamos, con respecto a qué estaba pasando con COVID en España y en Europa, ¿no? Y después se fue espaciando más. Así que un gran maestro para mí y siempre lo consulto, siempre nos escribimos, así que la verdad que es un gran lugar para formarse y especializarse. Vamos a ir de lleno ya al próximo bloque, Moni, por favor, te lo pido.
porque en el próximo bloque nos vamos a meter en esto que sacudió la vida del ser humano en el planeta Tierra. ¿Le parece, doctor? Exacto. Vamos a hablar de todo, todas las preguntas que nos llegaban a nosotros que trabajábamos en la prensa. Recuerdo con Pablito que en ese momento hacíamos vivo en otro canal a esta hora y la gente no entendía nada de lo que estaba pasando. Parecía un sueño hecho realidad, pero esas pesadillas, ¿no? Pesadillas, ¿no? Así que bueno, vamos al primer recorte, señor director, ¿le parece? Y enseguidita volvemos con mucho más Fernando Achinelli. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Hoy nos visita el doctor Fernando Achinelli, él es médico infectólogo, como lo decíamos, ¿no? Que tuvo un rol preponderante durante la época de COVID,
que nunca esperamos nosotros que esto pasara realmente en nuestras vidas. Pasó en los años 40, 50, no sé, no recuerdo bien la historia, le vamos a preguntar a él, ¿cuándo hubo estas pestes que mataron a muchas personas en nuestro país? Bueno, si uno tiene que remontarse a la historia reciente, vamos a recordar la gripe española, 1917-18, durante 2 años, el mundo se vio atravesado por esta gripe que mató muchas personas y imaginemos que en esa época no había tantos registros como existen ahora, pero se calculan que murieron más de 50 millones de personas, ¿no? A lo largo de esa pandemia. Sí. Luego, 2009, ¿recuerdan? Sí. Con la gripe porcina, México los primeros casos y de ahí por el resto del mundo que también nos tocó mucho susto, ¿no? Era el virus de influenza, pero que había adquirido otra característica que era el H1N1, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente COVID-19, que ya tenía sus antecedentes, la ciencia sabía que esto se estaba por venir, muchos no fueron escuchados. Vamos a recordar 2003, la primera epidemia en el sudeste asiático con el SARS tipo 1, sí, que viene de los camellos, y 2012 el MERS también, el MERS es de los camellos y el 2003 venía de los murciélagos. Bien, hay unas películas que justo, para colmo, justo se estrenaban en esos momentos, Doc. Epidemia, De en el epidemia. 2017-18 creo que fue. Pero parecía lo que pasó realmente después y totalmente ciencia ficción era, no, o sea, no tenían precedentes para eso. Siempre recuerdo al final de la Sí. película, ¿no? ¿Recuerdan el cocinero que está matando al Al chancho? chancho. Pero previa a esa escena, o sea, termina, ¿no? Cuando el el ciclo. murciélago cae, el chancho tiene contacto estrecho con el murciélago, se contagia del virus, el virus en la mano del cocinero La y él señora la que saluda en la a la mano. Y ahí vemos señora. qué importante es la higiene de manos, por eso Sí. insistimos tanto con el lavado de mano, con la higiene de mano, ¿no? Ahí la verdad que es un ejemplo claro de cómo es la cadena de transmisión en una enfermedad infecciosa. ¿Y cómo fue eso, doctor? Porque, ay, para que haga semejante, porque todos decíamos, ¿no? Se viene de China. Bueno, pero alguien lo va a detener, no sé, que no vengan los aviones, decíamos todo, que uno piensa así, ignorando cómo es todo, doctor. Bueno, sin duda que el SARS-1 en el 2003, el MERS en 2012, fueron detenidos porque hubo una alerta instantánea, fueron entre 600 a 800 casos y se lograron contener estos casos. ¿Qué pasó acá? La OMS dice que China, diríamos, con el primer caso detectado, que fue, recuerdo porque están en los datos, el 8 de diciembre, con los primeros casos del mercado de Wuhan, que fueron contagiando al resto, y justo Navidad y Año Nuevo, el Año Nuevo chino, con mucha movilización de personas, y no hubo, diríamos, un control efectivo de esos primeros casos de COVID-19. Y después hay una gran colonia china, entre China e Italia, ¿no? Y de ahí se diseminó al resto de la Comunidad Europea, y bueno, y de ahí se diseminó al resto del mundo, ¿no? Así que fue una explosión de casos y no se pudo detener. Qué importante que fue, bueno, ustedes, Doc, yo me acuerdo, vos ya ahí ya no me atendías más ni el teléfono, no, chao, ahí lo perdimos al doctor, obviamente él 24 por estaba 7 24 por 7, pero no solamente enseñando a los ciudadanos, también al equipo gubernamental. Yo recuerdo vos sentado conversando con el gobernador, con los ministros, todo, porque para todos, no solamente para mí, que yo me consideraba una total ignorante, estábamos todos en el mismo nivel, doctor. Era información muy nueva, que había que desmenuzarla, que había que verificarla, que había que hablar con gente en Buenos Aires, con gente en España, con otros lugares, diríamos, para confirmar los tratamientos que teníamos que usar, los tipos de aislamiento. Muchas veces había dudas si el virus flotaba en el aire, si se transmitía por contacto, ¿no? Recuerdan que había audios que llegaban de Italia que decían que había que poner la lavandina en la casa, ¿no? Y bueno, hoy sabemos que nada de eso transmitía, solamente la transmisión gota, diríamos, al hablar, al estornudar o al toser, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, eso fue un trabajo intenso, ¿no? Pero qué Todos barbaridad. los días
de lunes a lunes trabajábamos inicialmente en el Hospital Llano cuando Sí. empezaron los primeros casos, ¿no? Y había tanto miedo, Y la tanto desconocimiento. Claro, y para los que tomaban las primeras decisiones. Las primeras Había- decisiones, yo creo que eso fue muy importante. Nuestro gobernador, yo recuerdo que venían disposiciones de nación y él decía, no, acá se va a hacer tal cosa y tal cosa. O sea, siempre asesorado por todo su equipo, en el que estabas vos también. Exacto. Y bueno, es como que nos protegió, ¿viste? Porque al principio, acá nomás cruzando el puente, fue horrible. Otra conducta, otra sí. La verdad que el gobierno tuvo un papel preponderante, elevó a la salud, diríamos, Sí. y a todo el cuidado de la ciudadanía a un rol principal, ¿no? Y bueno, eso ayudó a que no hubieran los primeros contagios, ¿no? En el Eso. momento en que no había vacunas y no Exacto. sabíamos cómo tratar a los pacientes. Eso. ¿Para cuántos era el hospital de campaña, doctor? Porque todos, viste, que descansábamos también en esta esperanza que sabíamos que habían respiradores nuevos, que además lo habían hecho acá, un equipo que en 3D empezaron a fabricar, ¿te fabricarlos. acordás? Que no se vio en otro lugar porque no dejaban ingresar a la Argentina los respiradores. Es que todo el mundo buscaba los respiradores, los Claro. que tenían en sus países. Bueno, el hospital de campaña cuando se diseñó se lo pensó con una estrategia de ir aumentando las camas a medida que había una disponibilidad. No se pensaba en 1000 camas, ¿no? 300 para terapia intensiva en el caso de que los casos subieran estrepitosamente, y un lugar para prácticamente 700 camas de clínica, ¿no? Todo eso iba gradualmente subiendo, ¿no? En el pico, en el momento más alto en los dos picos que tuvimos Sí. de casos en el campaña, que fue en junio y julio del 2021, y en la Omicron, que fue en enero y febrero del 2022. Ahí llegamos a tener 480 pacientes en clínica Dios. y 100 pacientes intubados en terapia intensiva, ¿no? Qué Una barbaridad. monstruosidad. Demandó infinidad de recursos humanos, médicos que venían de todos los hospitales del interior, enfermeros que venían de todas las instituciones de salud para ayudar a algo que era impresionante, ¿no? 100 personas respiradas, 480 en salas, personas en la guardia, requerimiento para atención, ¿no? La verdad que fue impresionante, y destaco, ¿no? El rol que tuvo el equipo de salud en este momento tan grave para todos, Sí, ¿no? y qué decisión la de focalizar en un solo lugar todo Una lo que decisión se- acertada, una decisión. Pocos lugares en Argentina lo hicieron. Creo, si no me equivoco, fue Catamarca que tomó esa decisión también, y algunas provincias, 2 centros, uno para pediatría y otro para adultos. Pero nosotros la verdad que fue no solo en la atención eficaz de los pacientes, sino que permitió también que los otros hospitales siguieran trabajando a su ritmo habitual, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasaba en otras provincias? Donde había un COVID positivo, eran alas que debían aislarse, equipos de salud, enfermeros, médicos atendiendo a ese personal exclusivo, ¿no? Entonces, al derivar toda la atención de COVID-19 al hospital de campaña, permitió que siguieran habiendo cirugías, los pacientes oncológicos siguieran recibiendo su tratamiento de quimioterapia, y así Claro. infinidad de tratamientos en Corrientes. Igual mismo la gente, Doc, tuvo mucho miedo, muchísimo miedo hasta de ir a hacerse sus controles. Vos hablabas del servicio de oncología, ¿no? Muchos dejaron de ir por temor, el temor que era a los Había mucho miedo. desconocidos, a lo desconocido. Mucho miedo porque fíjate vos que los primeros, hasta por lo menos hasta el año y medio, hasta el mitad del 2021, había mucho miedo, ¿no? Sí. Salíamos a la calle con el barbijo, teníamos miedo de socializar, teníamos miedo de ir a las reuniones sociales, y estas personas que necesitaban su atención, muchas postergaron por este temor al COVID-19. Así es. Doc, vamos a hacer una próxima pausa y en el próximo bloque vamos a seguir con este tema porque hay muchas preguntas con respecto a lo que dejó el COVID, ¿no? El aprendizaje, si quedó, si permanece, si perdura, si tenemos la precaución todavía del alcohol en gel en las manos, de todo esto que es necesario continuar siempre, me parece. Enseguidita volvemos con mucho más Entre Líneas.
almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Continuamos con el doctor Fernando Achinelli y en este bloque me parece, Doc, que podríamos hacer como un balance de lo que fue el COVID, ¿no? Muchos perdimos muchos seres queridos, a muchos nos tocó pasar por enfermeros, aprender a cuidarnos en casa, a tomar recaudos. Las mamás habitualmente tenemos todo limpio, pero no, había que limpiar más por las dudas, que no se nos enfermen los chicos. Pero también a vos te pasó algo muy triste, que fue la pérdida de tu papá, del que con tanto amor hablamos en el primer bloque, ¿no? Contanos cómo fue eso, cómo lo viviste. Todos estuvimos con vos, sí, y vos lo sabés. Te seguimos por los medios, fue noticia en todas las redes, en todos los portales salía esto de la despedida de tu papá. Sí, viste, cuando uno veía las imágenes
en los primeros días de la pandemia, recuerdo siempre una nota que había hecho Pilar Sordo con no me acuerdo si con Alejandro Fantino, con algún periodista, y decía, el COVID se va a llevar una generación de nuestra tierra, diríamos, ¿no? Y es así, ¿no? ¿Cuántas personas mayores, ¿no? Nuestros padres, abuelos, personas muy queridas que fueron tocadas por el COVID, sobre todo en la primera parte cuando no existían las vacunas, ¿no? Los más débiles, ¿no? Y no sabíamos cómo tratarlos. Así que bueno, fue duro, diríamos, y bueno, creo que mi trabajo hace honor, diríamos, a su memoria y siempre, cada día cuando despierto, siento que honro su memoria con el trabajo que hago cada día con mucha pasión y con mucho amor. Claro. Él se fue un 21 de septiembre. Un 20 de septiembre. 20 de septiembre, justo en esos días donde... ¿Ya había vacunas? No, las vacunas llegaron... el 29 de diciembre se aplicaron las primeras vacunas en Argentina. Otro tema, las vacunas. Las vacunas. Bueno, las vacunas, para destacar, la ciencia, cómo en menos de 8 o 9 meses pudo lograr fabricar una vacuna de la cual no existía y toda la industria farmacéutica se puso a trabajar 24/7 claro. a encontrar la vacuna, ¿no? Y también mucho a favor y también mucho en contra desde el punto de vista de actitudes que uno no desconoce detrás de las sombras, pero muchas veces debe ser ignorancia, otros podemos decir fanatismo por grupos que son antivacunas y yo entiendo que tal vez por desconocimiento o a veces con algún otro sentido afectan la salud de las personas al ir contra las vacunas, ¿no? En Reino Unido es muy claro cuando un médico pediatra presentó un trabajo con respecto a la vacuna de sarampión y rubiola, diciendo que daba autismo, y a consecuencia de ese trabajo, que 5 años más después supimos que había mentido con todos los datos, y está preso este médico, muchos británicos tuvieron a sus hijos muertos a causa de sarampión y rubiola, ¿no? Así que creo que nos enseñó a que debemos ser más solidarios y estos movimientos antivacunas respetar a la ciencia, ¿no? Claro. Y refutar, diríamos, y debatir con ciencia, con evidencia y no con mentiras. Así es, pero así como estaba ese grupo, el 90% o más de la población sacábamos nuestro turno, íbamos y nos comíamos la cola en pleno invierno para vacunarnos, hasta fue como un evento social, porque como no se podía salir, cuando tenías el turno, viste, yo recuerdo haber ido, Doc, a mi primer vacuna, me fui toda con planchita hecha, todos los chicos me sacaban fotos, viste. Con mucha alegría, con porque mucha era alegría. volver a salir a la vida, saber que podías volver a trabajar, volver a volver a tu vida, ¿no? Es así. Así es. Doctor, pero esto que tuvo también, que no me quería olvidar de decirlo, el hospital de campaña es el primer hospital, si no mal no recuerdo, que tenía el servicio psicológico De salud mental. De salud mental para los que perdían algún familiar, para los que quedaron después con las secuelas también del COVID. Fue uno de los primeros en Argentina también que introdujo la visita en terapia intensiva de los pacientes que estaban muy graves, ¿no? Porque la despedida. hasta eso no existía la despedida. Claro. Y entonces eso marcó un antes y un después, porque era terrible el dolor de la familia que no podía ver a su ser querido. Entró por la puerta un lunes y te avisan el domingo que está muerto en una bolsa negra, ni siquiera tocarlo, ni siquiera poder ver su rostro. Fueron momentos muy terribles para las personas que se despidieron, hasta ese tiempo en que salud mental pudo lograr esto, ¿no? De entrar con todos los cuidados, ¿no? Y ver a su familiar y esa despedida, ¿no? Qué equipo ese, ¿no? Sí, Felicitamos. la verdad es excelente y, Sí. y ahora siguen trabajando en la campaña con otras actividades. Así es. Doc, ¿aprendimos algo? Aprendimos muchísimo, aprendimos qué importante que es la higiene de manos,
que todos los gérmenes se transmiten fundamentalmente por nuestras manos a la comunidad, y vemos los chicos, los niños, cómo saben utilizar el alcohol en gel, cómo lavarse las manos antes de comer. Fueron los primeros en aprender, Fueron los primeros, exactamente. Sí. Otra cosa fue la preponderancia que tuvo la medicina con respecto a las vacunas, a que las personas se vacunen. Así que sin duda fue un gran aprendizaje. No debemos dejar todas estas cosas de lado para todos los futuros desafíos que vamos a tener con respecto a la salud global. Le voy a preguntar, ya que lo tengo acá en vivo a él, ¿tenemos que tener todavía miedo de contagiarnos COVID, doctor? ¿Hay COVID hoy en día? Sigue circulando COVID-19, sigue habiendo casos. Por lo tanto, la recomendación es de la 6ª dosis, aquellos que no se la han puesto, y COVID va a formar parte de un refuerzo anual. Así que, por lo menos una vez al año tenemos que tener un refuerzo de vacuna de COVID. Recuerden, en el Hospital Llano se vacuna, en Facultad de Medicina también, así que todos los que no se han vacunado aún con la 6ª dosis deben hacerlo porque COVID sigue circulando. Mirá vos, qué barbaridad. Doctor, vamos a hacer la última pausita, ¿le parece? Y en el próximo vamos a hablar de estos que están viniendo, porque hay varios rumores de virus y bacterias o lo que sea. Me vas a contar hoy, por favor, que estamos también en el último mes del año, a ver qué nos depara el 2024. Ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, más banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes.
Continuamos en Entre Líneas, la persona detrás del personaje, y hoy más que nunca conociendo lo que fue el trabajo del doctor Fernando Achinelli en plena pandemia, donde todos terminaron de conocerlo al doctor, que era tan jovencito, y se encontró, ¿no?, con esto de batallar 24/7 con todos sus colegas, con su equipo de salud. Y fue el que nos dio el empujón, ¿viste?, los consejos precisos. Y yo escuché alguna vez esta frase que él dijo: trascender y dejar huellas es lo que él quiere hacer. Doctor, todo esto que vos vivís siendo tan joven, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó tu trabajo en la pandemia? ¿Qué nos tenés que contar ahora que se viene? Porque yo sé que vos estás sabiendo muchas cosas que por ahí no lo contaste todavía. Bueno, me gustaría hablar de tres cositas para Dale. dejar. Eso que mencionaste, trascender y dejar huellas, lo dije en el contexto de la muerte de una gran médica de Corrientes, que fue mi jefa de clínica médica y colega cuando volví a Buenos Aires, que es la doctora Gloria Robay, que su pérdida es un vacío enorme que tiene el Hospital Llano, y que bueno, que eso dejó ella en nosotros, en todos los que fuimos sus residentes, Sí. trascender y dejar huellas, ¿no? Entonces, el desafío, el amor por la salud pública, creo que la salud, cuando es para todas las personas, nos enaltece y nos ayuda muchísimo. Y bueno, dejar algunos tics. A ver. Dengue. Ay, Dengue, los tuvo mi hijo, mosquitos. el más chiquito, ¿se acuerda el más chiquito que nos visitaba en las grabaciones Sí. antes? Bueno, Lucas ya tiene 19 años y se contagió hace poquito, estuvo con dengue. 7 días de fiebre tuvo el nene. Es un cuadro viral terrible. Tremendo. Tremendo. Bueno, dos cosas para dengue. 2023 es durante toda la historia de dengue, de que aparecieron los primeros casos en el 97, cuanto más casos hemos tenido a lo largo de estos 23 años de epidemia, y es la primera vez que no se corta la circulación viral. Siempre, desde noviembre hasta mayo, era la circulación de dengue y se cortaba en mayo, ¿no? Este es el primer año donde todo el año circuló dengue en todo el NEA, ¿no? Formosa, Chaco, Corrientes Aún y en el Misiones. invierno, que se Aún en apagan. el invierno. El mosquito se volvió rebelde a los fríos, al frío, y bueno, y siguió circulando el vector, transmitiendo a Aedes. Sí. Tenemos una vacuna, Qdenga se llama esta vacuna, que si bien aún no está en el calendario obligatorio o gratuito, diríamos, para toda la comunidad, saber que toda persona entre 4 y 60 años que haya tenido una infección previa de dengue, porque esa es la que tiene riesgo, diríamos, de, al ser contagiado por segunda vez, de tener un cuadro más grave o sintomático, y en zona de riesgo de transmisión se puede aplicar esta vacuna, ¿no? Así que ya existe, ya está en nuestro medio, y bueno, se está discutiendo a nivel nacional, provincial, cuándo sería el momento para introducirla en el calendario, ¿no? Así que, Bien. pero saber que tenemos este recurso. Sí. Lo otro, VIH. VIH, hace Sí. poco tuvimos la jornada Sí. de testeo. Contarles que el VIH venía en una meseta hasta la pandemia o poquito antes, y ahora está volviendo a levantar el número de contagios en 3 lugares del mundo: Latinoamérica, Europa del Este y en una zona del sudeste asiático. Esto nos preocupa porque pensábamos que para el 2030 VIH ya iba a ser una enfermedad controlada, y por el contrario no, sigue en ascenso. Así que uso de preservativo, pensar en la prevención combinada. Hay muchos tratamientos y prevenciones que podemos hacer para evitar contagiarnos de VIH. Y lo otro, la resistencia antimicrobiana, la resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos por el mal uso, porque nos automedicamos. Para el 2050 la OMS estimaba que iba a ser la principal causa de muerte por sobre accidentes de tránsito, por sobre accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque no vamos a tener antibióticos para tratar las infecciones. Así que, gracias a eso, tenemos una ley que es la 27.680, promulgada el año pasado en Argentina, única en el mundo, que prevé cómo tenemos que luchar contra la resistencia antimicrobiana. Muy Vamos a bien. escuchar mucho sobre RAM. Sí. Los antibióticos ya no se venden sin receta médica en las farmacias. Sí. Ya no hay antibióticos de promoción Sí. en los consultorios de los médicos. Todo tiene que ir a los hospitales para ser recetados con recetas. Muy bien, me parece perfecto. También se habla de otra neumonía
atípica de origen viral en niños de China? Bueno, doctor? esto es el caso de en China, diríamos. No había datos suficientes, o por lo menos eran bastante reticentes a dar los datos, pero hoy sabemos que son gérmenes habituales, micoplasma, clamidia, con algunos otros virus como el virus sincicial respiratorio, y bueno, eso alertaron porque hubieron muchos casos, pero debemos traer la cautela, no es un nuevo virus, son los mismos virus, pero que han adquirido cierta resistencia. Bien. 2 últimas preguntitas. ¿Cómo fue ser paciente, doctor? Porque usted también se contagió de COVID. Sí, la verdad, el hospital de campaña, impresionante cómo se comportaron mis colegas, enfermeros, kinesiólogos, salud mental, 10 puntos. La verdad que fue excelente la atención. ¿Que te quedó alguna secuela? No, gracias a Dios, no, ninguna. ¿Y qué síntomas tuviste? No, síntomas, era la fiebre, bueno, era una persona que tenían que cuidarme, me sobrecuidaron y bueno, esa fue más que nada el motivo de la internación. Claro, sí, yo ¿sabe qué? Lo ponía en la caja fuerte el banco con todo. Sí, doctor, sí, totalmente de acuerdo con los compañeros. ¿Y cómo fue sobrevivir a esto? Wow, qué pregunta. Bueno, la fe, bueno, soy muy creyente, así que bueno, es ser muy devoto de María Itatí, de la Cruz de los Milagros. A uno lo hace aferrarse a esa fe y eso te ayuda a movilizarse, ¿no? En momentos de mucha tristeza, en los momentos duros, la verdad que la fe a uno lo ayuda a sostenerse. Doctor, lo quiero un montón, usted lo sabe. Muchas gracias, Susana. Aunque no lo encuentro muy seguido últimamente, porque bueno, desde que ¿viste? Cuesta, pero muchas gracias por venir. Y este programa se ve en todos lados, así que espero que la gente haya aprendido un montón con usted y que no tenga miedo. Ante cualquier consulta, siempre al doctor. Y siempre la vacunación, muy importante de COVID-19, así que bueno, creo que todo lo que hablamos hoy va a servir mucho para que la gente pierda el miedo y asista a los consultorios. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Le gustó? Siempre es lindo conocer a los grandes referentes y más, sobre todo, a gente joven que trabajan por y para nuestra salud. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, ¿sí? A la misma hora y en este mismo canal. Chau, chau.